Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, vamos por otra clase, ¿sí? Vamos a seguir trabajando con tectónica de placas, con las plaquitas tectónicas, ¿sí? O sea, con la parte de la litosfera, de la morfología de la Tierra, ¿sí? La litosfera. Hoy, de vuelta, vamos a navegar juntos, ¿sí? Vamos a usar el internet y vamos a recorrer algunas páginas. La primera le voy a mostrar, bueno, antes que nada, antes de explicar la teoría, le voy a mostrar lo que tenemos para hoy. Terremotos en tiempo real, a ver, que van sucediendo a lo largo de la semana, el mes, ¿sí? O al mismo día. Esta página es propiedad del sistema geográfico norteamericano, ¿sí? Lo podemos ir achicando, lo podemos ir agrandando, obviamente, la mirada del planiferio. Y bueno, básicamente, bien, como les decía, es una página del sistema, ¿sí? Del Sistema Geográfico Nacional de Estados Unidos, se llama así. Y sí, nos tiene en vilo de lo que pasa en el mundo, de los terremotos que pasan en el mundo. Fíjense, curiosamente, vamos a nuestro país, fíjense donde hubo un terremoto. La magnitud es esta, de 4,5. San Antonio de los Cobres, Argentina, en Jujuy, ¿sí? La provincia de Jujuy. Hubo uno, bueno, como siempre, en Antofagasta, Chile, 4,4. La idea de todo esto, fíjense, a ver si se dan cuenta de una curiosidad, ¿sí? En realidad no una curiosidad, sino de dónde se alojan la mayoría de los terremotos, ¿sí? ¿Dónde suceden? Fíjense el círculo que hace esto. Bueno, lo vamos a empezar a ver en esta clase. ¿Por qué acá? Y por qué, fíjense que nosotros en toda la costa del Atlántico, ¿sí? Del Atlántico Sur, no hay evidencia de ningún terremoto, ¿sí? Del Atlántico Sur. A ver, vamos a hacer un recuerdo, vamos a recordar hemisferio norte, hemisferio sur. Por debajo de la línea del Ecuador es sur, por arriba es norte, ¿sí? Bien, es básico eso para tenerlo en cuenta. Bien, y si fíjense que nosotros miramos el mapa, este planiferio sería así, y sigue girando y hay terremotos, existen terremotos al otro lado, en Asia y en Oceanía. Bien. ¿Por qué? Porque dentro de la tectónica de placas vamos a encontrar diferentes teorías, ¿sí? Diferentes, no teorías, sino prácticas. Vamos a tener placa tectónica convergente, que se acuerdan que estábamos hablando de la cordillera de los Andes y el macizo plegado del oeste. Bueno, gracias a ese choque de placas que estamos viendo acá, este que vemos acá primero, esta plaquita se fue para abajo y la otra quedó en el mismo lugar, ¿sí? Por lo tanto, que sería al revés en el caso nuestro, la placa sudamericana chocó, ¿sí? Y la subdujo la placa Nazca, que es, si miramos este mapa, acá va a estar la placa Nazca, ¿sí? Y todo esto va a ser la placa sudamericana. La placa Nazca va a tener al océano por encima y la placa sudamericana obviamente no, porque es donde habitamos nosotros. Bien. La tectónica divergente. Van a ser algo nuevo para ustedes, pero que lo han visto seguido, que son las dorsales oceánicas. Si nosotros agarramos un planiferio, ¿sí? Un planiferio que en este caso vamos a buscar uno. Quiero que ustedes se den cuenta que son montañas submarinas, ¿sí? Pero no, esta imagen no me gusta. Acá, en este lo podemos ver un poquito mejor.
acá. Bueno, este es un mapa clásico de placas tectónicas. Bien. Esto que nosotros acabamos acá en el medio, como si estuvieran, qué sé yo, como si la Tierra estuviera atada con un hilo, ¿sí? Son dorsales oceánicas, son montañas. A ver, como hay montañas en la Tierra, hay montañas en el océano, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá se da la creación de la roca, ¿sí? Acá lleva la creación de la roca. Básicamente, ¿sí? Acá es donde inicia la vida de la Tierra propiamente dicha. ¿Por qué? Porque tiene un ciclo. Obviamente el ciclo empieza acá y va a terminar, por ejemplo, toda esta zona va a ser un ciclo, ¿sí? Toda esta zona va a ser un ciclo donde termina la vida de la Tierra, ¿sí? La vida de la roca, ¿sí? Más que nada. Placa tectónica deslizante o transformante, ¿sí? Son placas que se van a rozar, como muestra el dibujito, muy bien explicado el dibujito. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos de vuelta a ese mapita que estamos mirando. Se van a rozar, ¿sí? Y por ejemplo, se pueden rozar acá, ¿bien? Se pueden rozar, ¿sí? Esta también es una zona de mucho roce. Bien, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Porque si nosotros vamos de vuelta a este planiferio, vamos a ver que es muy sensible. A ver acá, encontrar el punto justo. Vamos a ver que estas placas, ¿sí? rozan, ¿sí? Se van rozando, y ese mismo roce, o sea, a ver, obviamente es casi un continente que se está rozando, que puede ser imperceptible para este continente, pero el golpe va a ser tan fuerte que va a producir un terremoto. ¿Por qué? Porque los terremotos son eso, son los choques de placas, ¿sí? El terremoto es un choque de placas, ¿sí? Crea un sismo, y un sismo que es un movimiento de tierra, ¿sí? Un movimiento que nosotros lo podemos percibir o no. Bien, porque puede ser un choque muy tranqui, como por ejemplo, nosotros a ver, el que acabamos de ver de Jujuy, ¿sí? Donde por ahí lo vamos a sentir, como por ahí no, es dependiendo de la zona. Quizás si estamos en el epicentro, o sea, en el lugar donde está sucediendo, sí lo vamos a sentir, ¿sí? Pero si no, no. Fíjense que acá nosotros podemos ver la magnitud de todos los terremotos a lo largo del mundo, ¿sí? Lista de terremotos recientes, fíjense, 18 del 5 del 2020 a las 6:10 hora de Alaska. Estamos acá, fíjense que es una hora totalmente diferente a la nuestra, ¿sí? Bien. Nevada, fíjense mucho en Estados Unidos, ¿sí? Y vamos a ver algo, vamos a tocar algo acá en Estados Unidos. Fíjense esto. Esto acá. ¿Vieron la película? Que se la voy a googlear. La falla. Una que está La Roca Johnson. La falla de San Andrés. A ver, a ver, a ver. Bueno, hay una película. Esta es la teoría que está bien. Cualquier cosa que... Esta película, que es la de La Roca Johnson, ¿sí? Obviamente no va a suceder de esta forma, pero lo que sí, vamos a volver a estas imágenes, lo que sí va a pasar a Estados Unidos, ¿sí? En algún momento
Fíjense, dice la falla de San Andrés y el próximo gran terremoto. ¿Sí? Esto es real. Esto es la falla de San Andrés real. ¿Sí? Esto que vemos acá como si fuera una cicatriz, como si fuera una montaña. Esta montaña es la misma que, se me fue, esta, por ejemplo. ¿Sí? Que cualquiera de estas. Es como si fuera una dorsal. ¿Sí? Nada más que sobre la Tierra. O sea, está pasando lo que muestra este dibujito. ¿Sí? Es una placa tectónica divergente. Vamos de vuelta a la imagen, así se entiende. Tengo muchas imágenes. ¿Ven? Esto es exactamente lo mismo lo que va a pasar, ¿sí? En Estados Unidos. O sea, fíjense, esta imagen está buena. Fíjense aparte lo grande que es. Todo esto de acá, Los Ángeles, ¿sí? Parte de México, porque también va a alcanzar todo esto. Y todo lo que es, creo que esto sería California, esto Baja California, no sé si en el mismo estado o no. Sí, en el mismo estado, California. Toda esta zona de California se va a separar, ¿sí? Y se va a ir hacia el oeste. ¿Por qué? Porque es muy importante entender esto. Los continentes, ¿sí? Su tendencia es ir hacia el oeste, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos de vuelta, vamos con este mapita, los continentes van para este lado, ¿sí? O sea que dentro de millones y millones y millones de años se van a volver a unir, ¿sí? Todos los continentes se van a volver, obviamente, millones y millones de años, ¿sí? Van avanzando los continentes y la tendencia es que se vuelvan a unir en una gran masa de tierra. ¿Está bien? Bien. Y ahora ustedes se van a preguntar quién se dio cuenta, cómo se dio cuenta el hombre de esto. O sea, hoy con la tecnología es fácil. Pero hace más o menos unos 180 o 200 años atrás, se empezaron a dar cuenta que estaban unidos, ¿sí? En algún momento de la historia del planeta Tierra estuvieron unidos. ¿Por qué? Porque existía la misma vegetación, ¿sí? O los mismos yacimientos carboníferos o la historia de la Tierra en las excavaciones era la misma, ¿sí? Primero que nada los árboles de miles y miles de años cuentan historias, ¿sí? Cuentan historias de si había mucho carbono, dióxido de carbono en la atmósfera, si llovía, si hubo sequía, ¿sí? Y después las tierras, las excavaciones, que miren, yo ahora les voy a mostrar cómo se ve. No, espera. A ver, un dibujito. Acá, que encontré algunos sencillos. Bien. Como este dibujito, ¿sí? Es lo mismo, es lo que se encuentra en una excavación, ¿sí? Fíjense. ¿Por qué? Porque nosotros ahora estamos hablando de eras, ¿sí? De diferentes eras geológicas que fueron pasando a través de los miles y miles y miles de años, que nos terminaron llevando a saber lo que hoy sabemos de nuestro planeta Tierra, ¿sí? Esto ustedes lo vieron en la primaria, donde está el magma, está el núcleo, ¿sí? Está la litosfera, tenosfera, ¿sí? Nosotros nos encontramos sobre la litosfera, ¿sí? Que es la superficie de la Tierra. Fíjense, nosotros hablamos de corteza oceánica, que es la placa Nazca, por ejemplo, que ya la venimos nombrando, placa sudamericana, que es la corteza continental, ¿sí? Bien, nosotros vamos a tener dentro del planeta Tierra diferentes capas, ¿sí? Diferentes capas que nos van explicando. Todo esto, a ver, si yo voy al libro, ustedes lo van a encontrar, no se crean que no lo van a encontrar o se les va a hacer complicado, no.
Pasa que lo hago otro dibujito para que sea un poquito más fácil, más sencillo y más entretenido. Bien. Entonces, fíjense que vamos a ver esto, ¿sí? Que nosotros lo estamos entendiendo ahora, qué es la geología, ¿sí? Por qué se da la placa tectónica, ¿sí? Los movimientos de las placas. Fíjense que, bueno, esto yo es una página que agarré porque me gustó esto, que está bueno. Estos movimientos son fáciles de entender. Y bien, y esta lista de terremotos, por ejemplo, vamos a ver dónde son los terremotos más fuertes. ¿Sí? Fíjense esto. O los menos fuertes, -1. ¿Sí? Esto es imperceptible. ¿Sí? No existe. Y fíjense que la gran mayoría de los terremotos se va a dar acá, en lo que se conoce como el Cinturón de Fuego del Pacífico. ¿Sí? Cinturón de Fuego del Pacífico. ¿Por qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico y ustedes lo están viendo que es real? Y que esto no tiene punto medio, o se pone muy cerca o se pone muy lejos. Bien, todo esto que yo le estoy señalando con el mouse, ¿sí? Todo esto, me voy para el otro lado, y todo esto se llama Cinturón de Fuego del Pacífico. ¿Por qué todo esto se llama Cinturón de Fuego del Pacífico? Porque es la zona donde más movimientos de las placas tectónicas existen, ¿sí? Y al haber muchos movimientos, ¿sí? Se produce mucha sismicidad. Los volcanes, ¿sí? Vamos a ver que hay un montón de volcanes, son también producto de estos movimientos, ¿sí? Los volcanes serían como el termostato, ¿sí? Como el, no sé, vamos a decir un idioma lo más simple quiero que sea. Como si fuera la chimenea, el caño de escape del auto de la moto, ¿sí? Para que salgan los gases de dentro, ¿sí? Dentro del núcleo de la Tierra, ¿sí? Hace que se descomprima la Tierra. Y obviamente ¿dónde van a salir? A la superficie. Los volcanes también son producto, ¿sí? De estos movimientos. Y bueno, hay muchas clases de volcanes. Nosotros siempre tenemos como dibujitos los volcanes de lava, por ejemplo. Tipo volcán hawaiano, que expulsan lava. Pero no, pueden expulsar gases, ¿sí? Que son muy venenosos. Son nocivos los gases. Piedras, ¿sí? Diferentes tipos de rocas. Puede lanzar, ¿sí? Hay diferentes volcanes. Pero que sepan para qué sirve, ya está. Bien. Entonces, volviendo al libro, dijimos que en la clase anterior explicamos qué tipo de relieves. Hoy fuimos un poquito más con las placas tectónicas, ¿sí? Fíjense que acá en el libro lo tendrían que haber visto el año pasado en Ciencias Sociales, lo que pasa. Pero no le da, está bueno que se lo vayan recordando. Bien. Bueno, entonces hasta acá vamos a dar la próxima tareita, que es perdón. Vamos a ver las condiciones. ¿Cuáles son las placas americanas? ¿Sí? Perdón. Vamos. Bueno, se los voy a dar más enumerados así. Me ordeno yo y los ordeno ustedes porque si no, no me van a entender porque me estoy expresando mal. Bien. 1. ¿Cuáles son los diferentes tipos de placas o movimientos tectónicos que existen? Que es esto que estábamos viendo, ¿sí? Quiero que me hagan de eso. Me ponen los nombres nomás, ¿sí? Y lo que ustedes hayan entendido, porque no hay mejor cosa que escribir a partir de lo que ustedes hayan entendido, ¿sí? Así les queda, después lo vamos comparando. Bueno, y ahora sí el libro. 2. ¿Cuáles son las placas americanas? 3. ¿Qué son los sismos? ¿Qué son los sismos?
¿Qué son los volcanes? ¿Qué son los riesgos naturales? ¿Qué son los desastres naturales? Y última pregunta, ¿cuándo se considera vulnerabilidad? Bien, esto es todo. ¿Sí? Muy importante antes de terminar la clase. La escala de Richter, que me la estaba olvidando. Lo di por hecho que quizás lo sabía. ¿Sí? Las escalas se ponen para tener un parámetro. Se ponen escalas que van del 0 al 9, ¿sí? 9,5, 10, que sería un desastre del mundo destruido, tipo la película 2012. Las escalas se proponen para saber qué tipo de fuerza, de magnitud, tiene el terremoto, el sismo, ¿sí? Fíjense que acá dice el sismo de mayor intensidad, bueno, el sismo chileno, Argentina también tuvo varios sismos, ¿sí? Pero los sismos van de una escala del 0 al 9,5, 10, ¿sí? Que habla de la vehemencia de la fuerza que tiene este sismo. Bien. Último dato que quería dejarles, esto es todo por hoy, ¿sí? Espero que les haya gustado la clase, que les haya resultado entretenida por lo menos, pero bueno, nos estamos viendo en la próxima, chicos. Hasta luego.